Muy buenos días a todos. Hoy estamos con José Antonio de Yogando. Buenos Muchísimas días. gracias, José Antonio. Buenos días. Estamos en uno de esos momentos que son los que más nos gustan y es el final de un camino, de un proceso y en este espacio además que invita a la reflexión, que invita a la tranquilidad y Gracias. que te agradecemos de todo corazón pues que te pongas delante de una cámara porque hay muchas personas que les cuesta esa exposición Bueno, o que les cuesta un poco trasladar lo mucho que se vive en un divorcio y creemos que es muy importante que otros padres como tú, bueno, pues puedan ver un poco, sentir a través de ti todo ese camino que hemos ese recorrido. recorrido. José Antonio, hoy te agradeceríamos que hoy pues, nos hablaras un poco de cómo te sentiste cuando llegaste al proceso de divorcio y que nos explicaras un poquito pues, tu evolución en este camino. Bueno, lo primero, y empezaremos y acabaremos seguramente con unas tremendas gracias, de verdad, que me dediques ese espacio de tiempo y que hayamos recorrido todo este recorrido, para mí muy largo, pero bueno, empezaré con unas briznas o con unos toques, sobre todo al principio de cuando yo empecé en este proceso, que lo cierto es que me generaba muchísima incertidumbre, al punto de miedo, porque no conocía nada de este sector de abogacía, no conocía nada este entorno de lo que es el derecho, de qué tengo que hacer, de qué no. Y sí es verdad que ante ese tipo de duda pues es difícil poder elegir a con quién confiar, por lo más profundo de tu persona, lo más interno de ti. Entonces es muy agradable que seas escuchado y que te traten con cariño, al menos desde mi punto de vista o lo que ha sido mi experiencia, porque me parece muy frío. Hay una distancia, la parte legal, como que lo legal es lo legal y lo sentimental es lo sentimental. Y es que al menos en mi caso pues no puedo evitar usar la parte sentimental. Entonces me es muy difícil y siempre me ha sido muy difícil pues poder verbalizar, poder hacer un resumen, poder trasladar todo el recorrido que había tenido. En algún momento se pediría en una hoja Word o que lo pase a escrito y ni tan siquiera eso, al menos por mi parte, era posible. Me generaba tal presión que al final fue grabando con audios y facilitándome al máximo el trabajo que pudiese hacer para poder expresar, porque claro, yo entiendo que necesitáis unos datos, pero era tremendamente difícil ir hacia atrás en el tiempo, en el recorrido de toda mi vida matrimonial, para poder expresar, para poder trasladar esa información. Luego para mí fue muy agradable, uno, que hubiese ese punto de confianza más personal que profesional, pero ese nexo para mí fue el único que me hizo poder trasladar esas sensaciones. En este último caso, incluso con esos audios grabados, oye, pues cuéntame cómo fue tal, y grababa un audio, lo enviaba, lo escuchabais, trasladabais esa información, pero para mí fue muy difícil eh, poder trasladar esa información, que entiendo que la necesitáis. Pues necesito un balance económico, necesito un balance de tiempo, necesito un balance de datos, necesito un balance del estilo de vida, necesito un balance de qué relación tenías con tu familia, de dónde invertías tu tiempo. Entiendo que eso es necesario para todo el proceso, pero me fue muy difícil poderlo trasladar. El hecho de tener confianza personal, trato, tacto con el profesional correspondiente, para mí fue muy importante poder hacerlo. Pues es tremendamente. Gracias, mil gracias, porque si no, no lo hubiera podido hacer. Estoy convencidísimo. No hubiera sido posible trasladar eso. José Antonio, mirando a la cámara, es duro, ¿verdad?, pasar por el proceso del divorcio. O sea, hay mucha gente que ve este recorrido como, bueno, no es un trámite, es una situación que realmente te tambalea por completo toda tu vida y que una de las cosas que a lo mejor has podido agradecer, ese trato humano que nos estabas diciendo, es ¿qué destacarías, por ejemplo, de Casas Semper Abogados? En Casa Semper Abogados tienen un equipo humano de personas impresionante. Hay determinadas características y me voy a tomar el derecho de poderlas compartir, y es que trabajar pues desde un punto de vista de un curso de milagros, aunque te suene a chino ahí al otro lado de la cámara, poder tener un crecimiento personal en cuanto a empatía, en cuanto a emoción, es muy importante a la hora de relacionarte. Está claro que hay un profesional y que hay otro profesional en la actividad diaria que yo comparto. Pero además de eso hay un vínculo emoción, corazón, emoción, energía único. Pues yo deposito ahí y él deposita en mí el 100% de mi sentimiento a la hora de trabajar y a la hora de resolver. Un divorcio, yo nunca tuve previsto un divorcio hasta que me encontré con esa circunstancia. En mi vida esto no estaba previsto para nada, estaba muy lejos de esta circunstancia.
Pero una vez sí o sí tengo que recorrerlo y paso por esa transición, es muy importante depositar esa confianza. El trato humano, pues tener un grupo de WhatsApp, poder hacer preguntas, poder dedicar un tiempo incondicional fuera de un horario laboral muchas veces es muy relevante. A mí me da mucha tranquilidad. Me ha surgido esta duda, pues envío un audio o hago una llamada, puede ser incluso un sábado, porque me preocupa en exceso, me genera mucha presión, y que tenga ese dato, que tenga esa resolución o que tenga esa comunicación, pues para mí es vital, es fundamental. No lo sé en otras circunstancias, no me voy a volver a separar en mi vida, pero en esta separación esas circunstancias han sido muy, muy agradables. El trato humano, tener fuera de horario una comunicación, extenderte incluso en tiempo en una explicación, no dos datos, pin, 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 suficiente, adiós, no. Te explico esto, te oriento de dónde viene, te oriento de dónde va, porque es una forma incondicional, que yo no la conozco, que no la sé, que no sé dónde ir a comunicarla. Y cuando hago esa pregunta, pues para mí es el 100% de la respuesta. Y es muy importante que alguien me la responda. Casa Semper Abogados tiene esas connotaciones. Tiene un equipo humano, muy humano, y una comunicación brutal, a nivel verbal, a nivel profesional, a nivel conocimiento, cada uno en su área, cada uno hace su papel. Vemos aquí un papel representado, pero es una parte de todo un conjunto de un equipo humano de personas. Luego, insisto, el equipo de personas es maravilloso, es excelente, y estoy muy, muy agradecido del trato que he recibido, de cómo lo he recibido, del aporte de conocimiento, del aporte en tiempo, de una forma incondicional, mucho más allá de lo meramente profesional. Para mí ha sido vital, para mí ha sido básico, y estoy muy, muy agradecido en esa circunstancia, y lo seguiría solicitando si lo necesitase en otros momentos, por supuesto, no a lo mejor en estas condiciones, pero a lo mejor sí en otras, o si siguiera teniendo unas preguntas, o respecto a mis hijas, tengo 2 hijas, o respecto a otras circunstancias que fuese a tener, pues me parece tremendamente interesante. Agradecidos estamos nosotros, José Antonio, de que nos dieras la oportunidad de acompañarte. Hoy son de esas grabaciones donde nos encantaría a través de una cámara poder trasladar no solo la luz o el mandala que tenemos en la pared. Sería maravilloso que pudieran oler esta sala, que pudieran ver la tranquilidad que se respira con los aromas, con las esencias, y decirte dentro de esto, porque es el contexto. Conseguimos en esas explicaciones y en esa comunicación aterrizar, bajar a tierra, que el derecho, que somos muy dados a esas explicaciones tan pomposas y con ese lenguaje tan técnico, conseguíamos explicarte lo que estabas viviendo. También hago una pequeña reseña e información respecto a la bibliografía. 4 libros escritos, recojo una cantidad de conocimiento técnico y un bagaje profesional y humano impresionante. Así que la forma de llevarlo a cabo efectivamente vuelve a ser la misma. Claro, si durante esas explicaciones, mucho más allá, incluso de lo meramente profesional, no me explica, claro, es que el código tal o el artículo tal dice esto. Muy bien. ¿Y eso en qué se basa? ¿Y eso a mí a qué me atañe? ¿Y eso, en mi caso, cómo se recoge? ¿Y cómo lo tengo que llevar a cabo? ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, iba a decir lo normal, igual no es normal, pero es muy probable pues, generar un punto agresivo, generar un punto de ira, generar un punto de rabia, donde la situación va a seguir siendo la misma y donde va a ser necesario llegar a un punto pacificador, nivelador. Entonces, si te dan ese punto humano, ese punto de tranquilidad, ese punto donde sea interesante para ambas partes, porque de todas formas, por el hecho de ser cliente por el hecho de desembolsar un dinero hacia, no te da el derecho a todo, ni mucho menos, sino que sea algo nivelado, que energéticamente, de verdad, vayas a llegar a un punto de conciliación y donde tu vida, que lo va a seguir siendo, personal, profesional, sentimental, siga teniendo ese tono. Es importante llevarlo desde ese punto de vista. Luego, sí, a lo mejor hay un momento en el que te subes y bueno, y voy a... Espera, porque eso no corresponde de esta forma, porque tenemos que seguir llevando las circunstancias adelante, porque vamos a tener que llegar a un punto paz, porque vamos a tener que llegar a un punto entendimiento, porque vamos a tener que seguir hablando. Luego hay un proceso ahí tremendamente interesante a la hora de sosllevar, a la hora de aconsejar, a la hora de llevar esa circunstancia al tiempo que se lleva. No es lo más de lo más uno mismo, ni voy a agarrar un trozo de ningún sitio que no corresponda, sino va a ser nivelado, va a ser bien llevado, va a ser bien entendido y se llegará al término que se tenga que llevar en una condición, en inglés win-win, en castellano
nivelada en ambos casos para una o para otra parte. Ese mensaje que se lanza, esas videoconferencias que hemos hecho muchas veces, que también se facilita no tener que trasladarte por tiempo de uno y por tiempo de otro, pues llegan a que esos momentos, pues a lo mejor tensos, que es que uno no sabe cómo manejarlo, o hablaré de mí, es que no sé cómo manejarlo, es que nunca me he encontrado aquí, es que no soy capaz de comprender esto, es que me cuesta un trabajo tremendo hablar del otro. Bueno, pues venga, vamos a empezar despacito, vamos a llevarlo por aquí, vamos a conciliar por allí, vamos a esperar cómo responde la otra parte, de una forma, en un tiempo y forma agradable, ni prolongado en el tiempo, en tiempos de espera muy largos, ni en una forma donde todo se suba de tono y no se pueda llevar. Luego me parece muy interesante ese puntito agradable, voy a decir sentimental. Cada uno defiende, entiendo que cada uno ha defendido sus partes y cada uno ha defendido el rol que le corresponde, pero desde un punto de vista bonito, desde un punto de vista agradable, por supuesto, encantador. Se vive un proceso de transformación, hay un recorrido, hay un tiempo. El tiempo creo que en los divorcios también ayuda a asentar toda esa agitación que se vive a nivel personal. Así lo viví yo y creo que poco a poco va pasando el tiempo y esto también se van viviendo desde otra perspectiva. Ha quedado ya clarísimo, nos has puesto por las nubes y te lo agradecemos porque has dicho... Lo digo porque lo es, o porque lo siento. Porque normalmente una de las últimas preguntas que solemos hacer es: ¿recomendarías a Casa Sempere Abogados a cualquier padre o madre que nos esté viendo? Pues no lo sé a nivel profesional qué rangos, qué medidas, qué tabulaciones o qué posibilidades hay. Pero como poco que te dirijas a Casa Sempere Abogados y tengas la ocasión de poder escuchar el trato que ofrecen o las circunstancias o el consejo profesional que dan, pues no creo, porque no creo que sea ningún inconveniente. En cualquier momento puedes elegir, oye, pues mira, pues no me interesa, pues no tal. Pero por supuesto que lo elijo, por supuesto que lo recomiendo y por supuesto que lo elegiría, además de encantado. Me ha parecido un proceso muy humano, con mucho calor, muy sentido, y para mí eso ha sido tremendamente interesante. De las dificultades del desconocimiento que siempre tuve. Al menos probar, pruébalo. Al menos probar, déjate aconsejar. Después elige la circunstancia que quieras, obviamente. Pero por supuesto, confía, déjate llevar, escucha, date el tiempo de que lo puedas ser. Tienes todas las opciones a tu alcance, puedes elegir todas las opciones que quieras, pero desde luego date la ocasión de que otras muchas personas puedan aconsejarlo, tiene algún sentido, de que esa bibliografía tenga algún sentido y que la relación, bueno, pues personalmente tengo una relación de muchos años anterior, pero que todo eso suma, es lo que quiero llegar a decir, que todo eso genera un englobe donde se proyecta conocimiento, amabilidad, sentimiento, forma de llevarlo, que es agradable para ambas partes. También ellos han tenido que escuchar en algún momento de mí: ostras, y me he tenido que subir de vueltas, José Antonio, tranquilo, José Antonio, vamos a quedar, José Antonio, vamos a vernos. Y nos hemos visto un rato y hemos hecho una videoconferencia. Sí, claro que he tenido también mis momentos y es por eso que lo estoy diciendo. Por muchas herramientas que uno pueda tener, o conocimiento o de gestión, pues claro, si es que esto me sobrelleva, si es que ha sido mucho más de lo que yo pude escuchar o de lo que yo pude proyectar en toda mi vida. Bien, de mano de personas que te pueden llevar, pues el recorrido es mucho más agradable, es mucho más llevadero. Sí, efectivamente, te recomiendo hacer la prueba, te recomiendo probar con ellos, te recomiendo hablar, tener una conversación, tener dos, tener tres, y siempre puedes elegir, pero haz tu prueba. Pues José Antonio, solo te puedo decir que muchísimas gracias de todo corazón, muchísimas gracias por abrirte, por permitirnos escucharte, por trasladar estas bonitas palabras, y lo único que podemos decir es: si te gusta el yoga y estás por la zona de Elda, desde luego que yo sí que os recomendaría y os aconsejaría que probarais con el maestro, con José Antonio, en Yogando, porque es un sitio que se respira, la verdad, que mucha tranquilidad. Nos encantaría de verdad que muchos divorcios se pudieran llevar en un entorno que favorezca tanto esa pausarse. Me ha encantado eso que has trasladado, de que has dicho que viviste evidentemente momentos de agitación, porque todos en un proceso de divorcio pasamos esa montaña rusa de situaciones donde, bueno, pues hay veces que una persona, por ejemplo, como tú, con tanto trabajo, que está acostumbrado a serenarse, que está acostumbrado, y aún así, pues esto te desborda. Es lo más profundo de mi ser. Efectivamente. He tocado la fibra más personal, por supuesto. Nadie estamos exentos de eso, pues de desestabilizar, de tocar la fibra más sensible, pero bueno, siempre están esos profesionales que te tienden una mano
y que te ayudan a llevar la situación, a reconducir el camino más apropiado y los momentos más adecuados. Muchísimas gracias a vosotros. Pues solo decir que nos encantaría que la próxima persona que pudiéramos entrevistar, que pudiéramos tener a nuestro lado y que pudiera, bueno, pues recorrer ese camino y formar parte de nuestras historias, fueras tú. Así que simplemente darte las gracias y José Antonio. Muchísimas gracias. Muchísimas Javier. gracias de corazón. Muchas gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias a todos. Sois fantásticos, sois magníficos y por favor no dejéis de hacer lo que hacéis porque lo hacéis muy bien. Pues solo desearte lo mejor de todo corazón y Gracias. deseo que el tiempo cure las pocas heridas que todavía quedan en ese corazón y que poco a poco pues tu vida vaya floreciendo mucho más. Lo será, lo será. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.